La carreta de la muerte. Mateo era un hombre de manos callosas y espalda ancha, conocido en la región de Los Álamos por su incansable labor como leñador. Vivía en un rancho modesto pero acogedor junto a su esposa, Elena, y sus dos hijos adolescentes, Lucas y Tomás. La vida de Mateo se regía por el sonido del hacha contra la corteza y el rugido asmático de su vieja camioneta, una reliquia de metal oxidado que utilizaba para transportar la madera cortada desde el bosque hasta los pueblos vecinos. Lucas, el mayor de 18 años, solía acompañarlo en estas jornadas, aprendiendo el oficio y sirviendo de copiloto, mientras Tomás ayudaba a su madre en las labores del rancho. Mateo tenía un compadre, Ramiro, dueño de una tienda de abarrotes en el pueblo de San Isidro, a unos 20 kilómetros de distancia, quien era su principal punto de contacto y venta en esa zona. Era una vida dura, pero honesta, marcada por las rutas de tierra y el olor a pino fresco. Todo comenzó una tarde de otoño, cuando el sol se ocultaba más rápido de lo habitual. Mateo y Lucas habían terminado una entrega tardía en un rancho alejado y se dirigían hacia San Isidro para dejar el último viaje de leña en el almacén de Ramiro. La carretera era apenas una cicatriz de tierra rodeada de monte espeso. De repente, el motor de la camioneta tosió con violencia. Un humo gris escapó del capó y el vehículo se detuvo en seco, dejando un silencio sepulcral en medio de la nada. Mateo intentó arrancarla varias veces, pero la vieja máquina había muerto. «No va a arrancar, papá», dijo Lucas, mirando la oscuridad que se cerraba sobre ellos. «Estamos a medio camino, pero San Isidro está más cerca que la casa. No me gusta que andes solo de noche, muchacho», respondió Mateo, limpiándose la grasa de las manos. «Pero no tenemos agua ni comida aquí». Lucas, valiente y ágil, insistió en ir a buscar a Ramiro para que los remolcara con su tractor. Mateo accedió a regañadientes, quedándose a cuidar la carga. Lucas emprendió la caminata bajo la luz de una luna menguante. Llevaba cerca de una hora caminando cuando escuchó un sonido extraño a sus espaldas. No era un motor, sino el crujido rítmico de madera vieja tensándose y el golpe seco de cascos sobre la tierra apisonada. Al volverse, vio una silueta acercarse. Parecía una carreta antigua, de esas que ya no se usaban, con una lona negra cubriendo la parte trasera. Lucas, aliviado al pensar que era algún campesino trasnochado, agitó los brazos. La carreta se detuvo justo a su lado. El conductor, una figura encorvada envuelta en ropajes oscuros, no dijo nada. Lucas no podía verle el rostro bajo la sombra de la capucha que llevaba, pero asumió que era un hombre de pocas palabras. «Buenas noches, señor. Mi padre se quedó varado atrás. ¿Podría llevarme hasta San Isidro?», pidió Lucas. El conductor no respondió. Simplemente asintió levemente con la cabeza, señalando la parte trasera. Lucas, agradecido, subió de un salto. Sin embargo, al cruzar el umbral de la lona negra, el aire se volvió gélido, como si hubiera entrado en una nevera industrial. No estaba solo. En la oscuridad de la caja, notó formas brumosas, sombras que parecían retorcerse y susurrar lamentos ininteligibles. El miedo le erizó la piel, pero la carreta ya estaba en movimiento. El viaje fue una tortura silenciosa. El buey que tiraba del carruaje resoplaba con un sonido gutural, y Lucas notó con horror, al asomarse un poco, que el animal no tenía ojos. Sus cuencas eran pozos vacíos de piel cicatrizada. El chico se agazapó en una esquina, rezando para llegar pronto. Al llegar a las afueras de San Isidro, aún de madrugada,
La carreta se detuvo frente a una casa con las luces apagadas. El conductor bajó. Lucas aprovechó para saltar del vehículo temblando, con la intención de correr, pero sus piernas no le respondieron. Vio cómo la figura esquelética, cubierta por una túnica completamente negra que parecía absorber la poca luz de la calle, caminó hacia la puerta de la vivienda. La puerta no se abrió. La figura la atravesó como si fuera humo. Segundos después, salió arrastrando algo que brillaba tenuemente, un alma. El ser lanzó la carga etérea a la parte trasera de la carreta y antes de volver a subir al pescante, se giró lentamente hacia Lucas. El chico vio lo que había bajo la capucha. No había carne, solo hueso, y en las cuencas de los ojos ardía un fuego blanco, intenso y frío. Esa mirada le atravesó el entendimiento, congelando su voz para siempre. El conductor subió, arreó al buey ciego y se perdió en la niebla del amanecer. Horas más tarde, el sol comenzaba a iluminar San Isidro. Ramiro abría las puertas de su tienda, mientras dos ancianos del pueblo conversaban en la entrada. ¿No escuchaste eso anoche?, decía uno, ajustándose el sombrero. Ese rechinido de ruedas. Son cuentos, Anselmo. Seguro fue el viento o algún animal, respondió Ramiro riendo mientras barría la entrada. Ustedes siempre asustando a la gente. La conversación se cortó de golpe cuando vieron llegar a Lucas. El muchacho estaba pálido, con la ropa sucia y los ojos desorbitados, llenos de un terror primitivo. «Lucas, muchacho», gritó Ramiro corriendo a sostenerlo. «¿Qué pasó? ¿Dónde está tu padre?» Lucas abrió la boca para gritar, para explicar, pero solo salió un gemido ahogado. Se señalaba la garganta y luego el camino, desesperado, llorando lágrimas de pura impotencia. Ramiro, al ver el estado catatónico del hijo de su amigo, comprendió que aquello no había sido un asalto común. Con señas temblorosas y dibujos en la tierra, Lucas dio a entender lo de la carreta. Los ancianos se persignaron. «La carreta de la muerte», susurró Anselmo. El muchacho la vio. Ramiro cargó a Lucas en su camioneta y fueron a buscar a Mateo. Lo encontraron durmiendo en la cabina de su vieja Ford. Al ver a su hijo en ese estado, Mateo sintió que el mundo se le venía encima. Lucas no podía articular palabra. Su mente parecía atrapada en el momento en que esos ojos de fuego blanco lo miraron. El regreso al rancho fue lúgubre. Elena lloró desconsolada al ver que su hijo había perdido la voz y la alegría. Mateo, consumido por la culpa de haber dejado ir a su hijo solo en la oscuridad, cambió drásticamente. La tristeza se convirtió en una ira volcánica. «Voy a encontrar a ese maldito», juró Mateo una noche, golpeando la mesa. «Sea quien sea, va a pagar por lo que le hizo a mi hijo». «Mateo, por Dios, eso no es una persona», le suplicaba Elena, aferrada a su brazo. «No salgas de noche. Lucas está vivo. Eso es lo que importa». Pero Mateo no escuchaba. Reparó la camioneta y comenzó a salir todas las noches. Tomás quería acompañarlo, pero Mateo se lo prohibió terminantemente. No arriesgaría a otro hijo. Durante semanas, Mateo patrulló los caminos vecinales, los atajos del bosque y los pueblos olvidados, buscando el crujido de aquellas ruedas. Se volvió un hombre huraño, obsesionado con la venganza contra lo desconocido. Una noche sin luna, cerca del pueblo de Los Sauces, lo vio. A lo lejos, una silueta negra se recortaba contra el horizonte, moviéndose con una lentitud antinatural. El sonido de madera vieja y cascos pesados llenó el aire. Mateo pisó el acelerador. El motor de su camioneta rugió y en minutos alcanzó a la aparición justo a la salida del pueblo.
«¡Alto ahí!», gritó Mateo, frenando la camioneta y bajando con una barra de hierro en la mano. «¡Te tengo!». Para su sorpresa, la carreta se detuvo. El buey ciego resopló, exhalando un vapor gélido. El conductor descendió con calma. Mateo corrió hacia él lleno de furia, listo para golpear, para exigir que le devolviera la voz a su hijo. «Mírame», bramó Mateo. «Pagarás por lo que le hiciste a Lucas». La figura se detuvo a escasos metros de él. Lentamente alzó el rostro. Mateo se detuvo en seco. La barra de hierro cayó de sus manos produciendo un sonido metálico, que fue lo único que se escuchó en kilómetros. El ser no dijo una sola palabra. Solo lo miró fijamente con aquellos ojos como fuego blanco. Dos orbes de luz que no pertenecían a este mundo, incrustados en un cráneo descarnado. Mateo sintió cómo el frío le invadía los huesos, paralizando su corazón y sus pulmones. Quiso insultar, quiso gritar, quiso preguntar por qué, pero su garganta se cerró como si una mano invisible la apretara. El terror absoluto, ese que va más allá del miedo físico y toca el alma, lo inmovilizó. El personaje de la carreta dio un paso atrás, sin dejar de mirarlo. Con una elegancia macabra, subió de nuevo a su asiento, tomó las riendas y chasqueó la lengua suavemente. La carreta reanudó su marcha, perdiéndose en la oscuridad, dejando a Mateo de rodillas en el polvo, con la boca abierta en un grito silencioso que nunca salió. Mateo regresó a casa al amanecer, conduciendo por instinto. Cuando Elena lo vio entrar, supo de inmediato que lo había encontrado. Mateo intentó explicarle, pedirle perdón, decirle que la amaba, pero de su boca no salió ningún sonido. Se había convertido en un reflejo de su hijo, condenado al silencio por su osadía. La vida continuó en el rancho, pero la alegría se había marchado para siempre. Mateo siguió trabajando, talando leña junto a sus hijos, pero nunca volvió a ser el mismo. Sus ojos siempre miraban al horizonte con temor cuando caía el sol. Y así, de pueblo en pueblo, se consolidó la leyenda. Aquel que tenga la desgracia de encontrarse con la carreta de la muerte debe bajar la mirada y rezar, pues quien intenta enfrentarla o mirar a los ojos a su conductor, paga el precio con su voz y se lleva el invierno en el alma hasta el día de su muerte. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. No te pierdas el próximo video.